Buenas noches, Buenas noches. una bienvenida a cada uno, los que nos vamos a reunir aquí en Zoom y en Facebook. Vamos a tener hoy el estudio de Esdras, capítulo 4 y 5, el estudio inductivo de esos dos capítulos. Entonces voy a pedirle a Johnny que ore y oremos por Ana Rosa, por esta neuralgia que tiene. Por favor. Sí, señor. Padre Santo, gracias. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Perdona con la sangre de tu Hijo, mi Señor, todas nuestras faltas y pecados. Bendice este momento, este tiempo que vamos a tener entre hermanos, en comunión contigo, mi Señor, Amén. para que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, dirijas al pastor y con tu Espíritu Santo y nos llenes de tu verdad, de tu sabiduría, mi Señor, y nos enseñes y te podamos creer y obedecerte, por favor, mi Señor. También bendice a los que están por llegar y a los que estamos en este momento. Y muy especialmente te ruego por la hermana Ana Rosa, mi Señor. Ella en este momento tiene una neuralgia, Padre. Eh, Tú sabes exactamente lo que ella tiene, mi Señor. Y tú estás en control de todo, mi Señor. Y te pedimos, por favor, que según tu gracia y misericordia, la sanes por completo, mi Señor, por favor. Le ayudes, le proveas todo lo que ella necesita. Dáselo, mi Señor, según tu voluntad, según tu gracia y misericordia, por favor, Dios, te lo suplicamos. Te pongo en arroz en tus manos a su familia. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo, que no haya ningún problema, ningún contratiempo, que la luz no se vaya, que el internet no se vaya, para cada uno de nosotros en Jesús, tu Hijo, amén. Amén. Muy bien, Amén. estamos entonces hoy con esta discusión del capítulo 4 y 5 del libro de Esdras. Es la tercera semana del libro. Eh, Vamos a ver si alguien quiere compartir el título que puso al capítulo 4. Sí, yo tengo uno. Nada más dame un segundo. Y le damos la bienvenida a Ivette, que hoy se nos une por virtual. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias. Gracias. Mucho gusto. Yo le puse, para el capítulo 4 le puse desanimó a los judíos por construir el templo. Es que lo puse muy largo. Entonces le puse, desanimó a los judíos por construir el templo y Artajerjes manda a parar la edificación del templo. ¿Aló? Sí, Sí, es que no sé, creo que escribí aquí, pero sí, del templo, no, de la ciudad. De la ciudad, sí. ok, muy Ujú. bien. Sí, diga la primera parte de ese título. Sí, desanimó a los judíos por construir el templo, desánimo a los judíos por construir el templo. Y la segunda es, y Artajerjes manda a parar la edificación de la ciudad. Ok, sí, son dos cosas que aparecen ahí. Ok, entonces tal vez la primera parte hubiera sido mejor, solo esa parte. Sí, señor. Desánimo para la obra de edificar el templo, algo así. Ujú, ujú. Ok, Sí. Y Cristina tiene un nombre. Sí, señor. Yo tengo segunda y tercera carta para detener la reconstrucción del templo. Ok. Vamos a ver. Karen, de casualidad, usted tiene un título para el capítulo 4. Sí, buenas noches, mis Ajá. hermanos. Amén. Es- Ujú. yo puse que se detiene la edificación del templo porque estaba muy largo. Estaba muy largo, ¿qué? Perdón. El Ah, capítulo, título. Ah, ok, ya entendí. Sí, sí, sí. sí, es que estaba mucho, entonces mejor lo dejé así chiquitillo. Está bien. Sí, sí, a veces es mejor así. Ujú. Vamos a ver si tal vez Lisbeth tiene un título. Sí, Ajá, yo puse los enemigos de Judá detienen la edificación de la casa del Dios. muy bien. Está muy bien. Y Ana Rosa, de casualidad, tiene un título para el capítulo 4. Sí, sí tengo. Ajá, Los enemigos detienen la obra. muy bien.
Y bueno, y Beth seguro se topó con la sorpresa que estamos una semana después, ¿verdad? A presencial. Aquí vamos Sí, adelante. sí, Sí. sin embargo, lo leí, traté de ponerme al día. Ah, bueno. Yo le puse bajo intimidación y soborno cesa la obra de la casa de Dios. Ok, está muy bien. Y Luis Fernando, de casualidad tiene un título. Edificación del altar y reanudación del culto. Ah, la 4. Al 4, sí. La obra se suspende y segunda y tercera carta de Esdras. Ok, muy bien. Entonces, bueno, yo le puse así. Los enemigos paran las obras de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué es que les puse así. Bueno, tal vez ya ustedes saben. Este, tengo unos subtítulos. Vamos a empezar. Eh, ¿Qué es lo que los enemigos les dicen a ellos en el versículo 1 y 2? Capítulo 4 de Esdras, versículo 1 y 2. ¿Qué es lo que los enemigos quieren hacer? Quieren Trabajar, que ellos sí, Ujú. quieren participar en lo que ellos están haciendo y los demás no les agrada eso. Ok, ok, muy bien, sí. ¿Y Johnny? ¿Qué iba a decir? Sí, exactamente, eso mismo. Ujú. ¿Y por qué creen ustedes que los edificadores no querían que los enemigos les ayudaran? Yo pienso que ellos sospechaban que no venía de una buena fe, digamos, el ayudarles a ellos en construir el templo. Y Correcto. también no eran de Israel. Exacto, correcto. Cristina, ¿tiene la mano levantada? Sí, también porque ellos sabían que ese Dios que hablaban ellos no era el Dios de ellos, ¿verdad? Siento que era un Dios que ni conocían. Nada Ujú. más que como habían enviado sacerdotes allá, les enseñaban a hacer cosas, pero no ofrecían los sacrificios a la manera de Dios, sino a su manera. Entonces, ellos no querían que los ayudaran. Exacto, entonces lo que Cristina nos está recordando es lo que habíamos visto en el segundo libro de Reyes y en el segundo libro de Crónicas, que el reino del norte, los de Israel, fueron llevados cautivos por los asirios, pero luego un rey de Asiria envió gente de Asiria para vivir en Samaria y en esos lugares. Y recuerda que Dios los castigó con algo. Dios envió algo que empezó a matar a los que vivían ahí en Samaria. Los leones lo mataban. Correcto, correcto. Entonces le dijeron al rey, entonces el rey dijo, entonces lleven sacerdotes de ese pueblo, porque le dijeron al rey de Asiria que como ellos no conocen las leyes del Dios de esa tierra, entonces Dios les está mandando los leones para devorarlos. Entonces el rey de Asiria decidió mandar sacerdotes que había llevado cautivos de Israel para que fueran a Samaria y enseñaran la ley de Jehová. Enseñaron la ley de Jehová y la gente conoció la ley de Jehová, pero ¿qué más hizo? Además de adorar a Dios, ¿a quién más adoraban? A A otros los dioses. ídolos. Ujú. Exactamente. Esta gente que viene a ayudar, primero, con solo que diga que son enemigos, ¿ve? Con solo eso ya está claro de que no va a funcionar. Y además, como decía Cristina, ellos no adoraban a Dios a la manera de Dios, porque adoraban a Dios de acuerdo como les enseñó esos sacerdotes de Israel, pero también adoraban ídolos, tenían una mezcla. Entonces, por eso ellos le dicen ahí en el versículo 2, bueno, perdón, luego les responden, este, bien, por eso esa parte le puse reinicio de la edificación del templo y no cesa. Bueno.
aunque ahí no se explica eso de que los enemigos quisieron edificar con ellos. También nos recuerda que, Una duda. sí, claro, Judá y Benjamín no eran israelitas. sí, de hecho es el reino del sur. Judá y Ah, Benjamín es el reino del sur, son israelitas, pero como el reino se había dividido, Judá y Benjamín están en el sur, son israelitas también, sí. Y el norte se le llama el reino de Israel porque están las otras 10 tribus, pero todos, tanto el reino del sur como el norte, todos son israelitas, ok. sí. ¿Qué enseñanza nos puede dar esto de que es mejor no permitir que enemigos hagan la obra de Dios? Sí, yo en ese, cuando ellos les responden y les dicen que no tienen nada en común con nosotros, me gustó esa respuesta porque me acordé de los otros reyes, de algunos reyes que les decían a los enemigos, nosotros somos iguales. Ah, sí, cierto. Entonces me gustó mucho esa respuesta que dieron ellos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con nosotros. Es- Entonces también vemos cómo el enemigo siempre va a tratar de paralizarnos, de paralizar la obra de Dios en nosotros. Entonces, y puede usar personas que Ujú, se dicen ser cristianos, pero no son, que quieren desviarnos de lo que Dios nos manda hacer. así es. Entonces, sí, esa es, digamos, la enseñanza para mí. Claro, eso es como el caballo de Troya, ¿verdad? Es lo que se le llama infiltración. El mundo se quiere infiltrar por dentro a la iglesia para destruir desde adentro. Y por eso es que esta gente que está edificando, que era del reino del sur, que eran los de Judá y de Benjamín, que habían regresado de la cautividad, por eso no querían que estos enemigos se edificaran con ellos. Luego del versículo 3 al 6, este, ahí es donde ellos le responden. ¿Quiénes responden? Según el versículo 3. Zorobabel y Jesúa, y los jefes Zorobabel exactamente es uno de los descendientes de David. De hecho, él está en la genealogía de David, de Jesús, en Mateo capítulo 1. Y Jesúa, que se llama así aquí, pero en Zacarías y en Ageo se le llama Josué, es el sumo sacerdote. Y los demás jefes de las casas paternas le dijeron, no tienen nada en común con nosotros. Como la Biblia dice, no os unáis en yugo igual con los incrédulos. Por más habilidad que una persona que no sea creyente tenga, pues para hacer la obra de Dios, digamos, lo que es lo espiritual de la obra de Dios, como predicar, enseñar, entonces no es bueno que la persona edifique. ¿Por qué? Porque va a enseñar otra cosa que no es conforme a la palabra de Dios y no conoce al Señor. Bien, entonces a esos versículos del 3 al 5 le puse oposición de los enemigos, porque ¿qué hicieron los enemigos? Al ver que no les permitieron esto, porque este fue el primer intento de destruir, era meterse por dentro, pero ya vieron que no pudieron. Entonces, según el versículo eh, 4 y 5 hicieron tres cosas. Los desanimaron, Ajá, los aterrorizaron y enviaron malos consejeros. exacto. Vi- Ujú, vieras que, bueno, es que yo hice una lista ujú, de esas tres cosas. ujú. Díganos. Bueno, entonces, el enemigo va a usar personas, ¿verdad? Para tratar de desviarnos. Ujú, También nos va a desanimar, nos va a hacer pensar que lo que hacemos para el Señor no es nada o no es importante. ujú, Nos va a atemorizar, que nos va a hacer pensar que vamos a fracasar en nuestra vida espiritual, que no vamos a servir al Señor como debe ser. Y va a enviar malos consejeros que nos van a decir
que ir a la iglesia, que servirle a Dios no vale la pena, que es que eh, y es para que el Señor no pueda cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Está- Entonces el enemigo siempre va a tratar de desviarnos del camino. Así es. De hecho, yo dije tres cosas, pero creo que hay más cosas que estos enemigos hicieron. Bueno, el primer Sí, intento, ajá, Cristina, iba a decir algo. sino que del 6 para abajo sí hay más cosas. Ah, bueno, sí. Entonces, pero del uno hasta el 5 tengo cinco cosas que vi que ellos trataron de hacer. Lo primero está en el versículo 2 que era que querían edificar con ellos. Lo otro está en el versículo 4. ¿Cuál es la primera cosa que dice ahí en el versículo 4? Desanimar, Desanimar. Tenemos Ahí en el mismo versículo 4 hay otra cosa que quisieron hacer. demonizarlos, Ya llevamos tres cosas. En el versículo 5 frustrar. frustraron, tomaron sueldo consejeros para frustrar sus planes. Entonces, por lo menos cuatro cosas vemos que los enemigos tratan de hacer. La cosa es que la obra pare. Igual el enemigo va a querer a nosotros tratar de infiltrarnos o de infiltrarse o tratar de desanimarnos o llenarnos de temor o frustrar los propósitos y a veces por medio de consejeros, por medio de enseñanzas que no son realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, vamos con el versículo 6. ¿Qué le hacen a los edificadores en el versículo 6? escribieron acusaciones, dice, contra Judá Exacto, de Jerusalén. contra Judá y Jerusalén. Recuerde que Judá es la provincia, es el reino del sur, y Mm. Jerusalén es la capital de ese reino del sur, es la capital de la provincia de Judá también. Cristina, Sí, bueno, ese es otro punto que tengo. ajá, Entonces, también el enemigo nos puede acusar, digamos, nos puede desanimar por recordando nuestro pecado, ¿verdad? Que ujú, nos hará pensar que somos indignos y que somos indignos, que somos pecadores. ujú, Y es verdad, no merecemos nada y somos pecadores, pero debemos recordar que Cristo en la cruz pagó por todos esos pecados. amén, Y por medio de él somos dignos y justos. No debemos oír al enemigo, mejor escuchemos al Señor. Él nos dice que no temamos, que Él está con nosotros. No nos desanimemos, amén. porque lo que el Señor dice así es. Así es, amén. Bien, aquí hay algo muy importante que quiero que veamos en este capítulo, porque nos podemos confundir. Además, si usted tiene una pregunta, por favor háganosla. O si usted tiene alguna LPV, como está haciendo Cristina, compártanosla. Eso nos es de mucha bendición. Porque así todos aprendemos de todos. Y aquí del versículo 6 hay que recordar hasta el versículo 23 es un paréntesis. ¿Ok? Y esa es la razón porque yo le puse el título Los enemigos paran las obras de Dios. Porque del versículo 1 al 5 están hablando de edificar ¿qué? El templo, El templo. Mientras que el bueno, inclusive el versículo 24, ¿cuál es la obra que cesa? el templo, El templo. Ese es un mismo tema. Así que del versículo 6 al versículo 23 es un paréntesis y no se refiere al templo. Al muro. Sí, no se refiere al templo, se refiere al muro, exactamente. Entonces, eh, versículo 6.
Entonces, en el reinado de Asuero, vamos a ver si logro tener aquí la imagen. Yo la tengo para ustedes. Ustedes la tienen en el libro, en la página, ya les digo, en la página 46. Este, en el versículo 6 habla del rey Asuero, Ujú. Jerjes. En esta diagrama que tenemos aquí en el libro, en la página 46, ese Asuero es el rey Jerjes, que es el mismo rey con el cual Esther se llegó a casar. Ujú. Por lo tanto, ya para ese tiempo el templo había sido edificado. ¿Ok? Este es un paréntesis que hace Esdras para mostrar que la oposición de los enemigos empezó ¿cuándo? En esta ocasión. Desde que comenzaron a construir ¿Qué? el templo. Es correcto. Es que eso fue lo primero que hicieron cuando vinieron de Babilonia. Lo que primero hicieron fue concentrarse en construir el templo. Ahí empezó la oposición, pero la oposición siguió hasta el tiempo de Asuero, que es muchos años después, y hasta el tiempo de otros reyes, hasta Artajerjes, que son muchos años después. Pero vamos a ver qué se estaba edificando en el tiempo de Asuero. Este, bueno, en el tiempo de Asuero todavía faltaba, no, ya se había edificado el templo, pero había oposición. Versículo 6 dice, en el reinado de Suero, Jerjes, al principio de su reinado, sus enemigos escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y por eso, como Cristina nos decía, nos recordamos que la acusación del enemigo la vencemos con la sangre de Cristo. Ellos la han vencido con la sangre del Cordero, dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Este, y dice, y en los días de Artajerjes, ve, ya Artajerjes está mucho después, versículo 7 habla de eso, y ahí habla de la carta. Eh, Entonces, perdón, eh, Hermano, sí, bueno, es que, bueno, a mí se me ha hecho así como mucho enredo, sí, porque, bueno, a veces yo me voy ahí a las referencias, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En la Biblia hay, porque ya yo solo sí, con eso me guío. Entonces yo me voy y busco ahí y leo, ¿verdad? ujú, Bueno, primero, en la lección anterior bueno, se había visto que iban a poner primero como los cimientos, ¿no? Digamos, del correcto. lugar santo, santísimo. No sé si esa parte es otra parte de esto que están haciendo. Bueno, no sé, no estoy enredada con eso porque no sé si ya habían hecho la primera parte, eso, ¿verdad? Que estaba destruido y que si ya están construyendo. Ujú. Buena pregunta. Cuando ellos llegaron, ¿qué fue lo primero que edificaron, literalmente? El templo. Sí, pero El altar. El el altar, altar, ¿recuerdan? Y no se habían echado los cimientos. ajá. ¿Recuerdan que el altar, cuál altar es? ¿El altar cuál? Sí, el altar, el santo y el santísimo, ¿verdad? Que eran sus partes, no sé. Bueno, ese El es altar del holocausto. el Ah, altar del ah, holocausto, donde se ofrecían los sacrificios. ah, Ese ah, altar estaba en la pura entrada del templo y ahí se ofrecían los holocaustos y sacrificios. mm, Eso es lo primero que empezaron a edificar. ah, ¿Para, para qué? ¿O por para, sí, para hacer los sacrificios, para agradar al Señor, para hacer lo que ellos hacían, ¿verdad? Todo, desde como lo hacían cuando con Moisés, ellos querían hacerlo igual cuando llegaron ahí. es, Ah, ajá. Y vamos a ver. Según el versículo Esdras 3:3, dice la razón por la cual ellos hicieron primero el altar.
porque por los tenían enemigos. temor de las naciones que habían alrededor de los Exacto. lugares. Estaban atemorizados por los enemigos, entonces querían pedirle a Dios que Él les ayudara. Por eso empezaron con el altar. El altar están construyéndolo y lo construyen, pero lo que era el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cómo estaba? Destruido. Destruido. Todavía no se habían echado los cimientos. ¿Ve? Entonces, eh, ya los cimientos los quieren echar cuando esta gente viene a decir que ellos quieren, edificar con ellos. Y cuando echan los cimientos, hermana Karen, es ahí Sí. donde se va a edificar el lugar santo y el lugar santísimo. Propiamente el templo, ¿verdad? Porque el templo estaba compuesto por tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En ese momento estaba el atrio y ahí se construyó el altar, pero al lugar santo y el santísimo estaban en ruinas y no se habían echado los fundamentos. ¿Le queda claro, hermana Karen? Sí, mi hermano. Gracias. Con mucho gusto. Ahí, si hay otra pregunta, nos hace. Pero aquí, a partir del versículo 6 ya está hablando de otra construcción. Según el versículo este, 12, 4:12. ¿Qué están edificando los judíos? La ciudad, La ciudad. Y eso, ¿quién fue el que llegó a construir? Bueno, ¿qué es lo que iban a construir de la ciudad primero? los muros, Los muros. ¿Y quién fue la persona que Dios usó para hacer eso? Ananías. Nehemías. Eso es muchos años después de la reedificación del templo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué Esdras mezcla las dos cosas? Es porque él quiere mostrar, Dios nos quiere mostrar por medio de Esdras, que los enemigos se empezaron a oponer a la obra de Dios cuando iban a edificar el templo. Pero eso no paró ahí. Ellos siguieron oponiéndose, oponiéndose, y cuando se iba a edificar los muros, siguieron oponiéndose. Por eso es que eso está aquí. Y por eso es que yo le puse: los enemigos paran las obras de Dios. Las obras de Dios, en este caso, del título que le puse, ese capítulo, se refiere a cuáles obras serían, hermanos. ¿A cuáles? Del libro. El templo y la ciudad. El templo y la ciudad, exactamente. Los Ujú. enemigos paran las obras de Dios. ¿Cuáles? Las del templo y la ciudad. Esas fueron separadas completamente, pero por eso el punto es que el enemigo siempre se opuso a que se hicieran las obras de Dios, ahí en Jerusalén. ¿Alguna pregunta o algo más que queramos agregar a esto? Hermano, yo otra vez, bueno, pero en este entonces, bueno, ahora aquí, bueno, nos están mencionando al rey, en el 6, ¿verdad? Del rey Asuero, ¿verdad? Que Sí, eso, eso es allá con Esther. Y digo correcto. yo, y el rey Ciro ya no estaba porque, digamos, ellos lo mencionan ahí, digamos, en las cartas que ellos, digamos, ahí en más adelante que ellos dicen que por el rey Ciro que que estaba todo ahí anotado, entonces ya no estaba reinando el rey Ciro, ya aquí estaba entonces el rey Darío. Oh, Correcto. No, Asuero. ah, Sí, Azuero, ya había pasado Darío. ¿Usted tiene el librito, hermana? De ca- no. No, bueno. Ahorita va a salir una imagen aquí donde se le va a quedar más claro. El rey Ciro gobernó del año 539 al año 530 antes de Cristo. Va de arriba para abajo, ¿verdad? Porque debe llegar hasta el año cero para empezar la fecha después de Cristo. Y aquí estamos antes de Cristo. Entonces, el rey Ciro empezó a gobernar cuando cayó Babilonia en el año 539 antes de Cristo y reinó hasta el año 530 antes de Cristo. Entonces, con lo que hizo Ciro, lo que se pudo hacer es iniciar el regreso a Jerusalén, construir el altar y iban ya a poner los cimientos.
Entonces, pero aquí viene ya la primera oposición. Por lo tanto, ahorita vamos a ver esto, que la edificación del templo es detenida y vamos a ver por cuántos años fue detenida. Ya para cuando fue detenida la obra del templo, ya Ciro no estaba. 14 años. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Luis? 14 años se detuvo. 14 años se detuvo exactamente y ya Ciro no estaba. Este, y cuando ya la obra se reanuda, que es en el año 520 antes de Cristo, sí, está Darío el primero, que se le llama Estaspes, y la obra del templo se termina en el año 516 antes de Cristo. Está todavía este Darío, pero Ciro ya tiene mucho tiempo de haber muerto y ya no estaba reinando. Sí. Bien, entonces oposición de los enemigos, versículo 6. Realmente ahí era acusación de los enemigos. Bien, versículo 7 hasta el versículo 16 le llamé carta contra los edificadores, pero aquí en este caso, son los edificadores de los muros. Y luego del versículo 17 al versículo 22, por eso Artajerjes, que ya está después del que fue esposo de Esther, después de Jerjes, hasta Artajerjes por decreto para la obra. Y en el versículo 23 y 24, ahí la edificación del templo es suspendida por el decreto que Artajerjes da. De hecho, Ajá. No, cuando el templo, perdón, Jonito, perdón. mm, Aquí es que ya retoma lo del templo, ¿ok? Pero no, esta carta de Artajerjes no tiene que ver con el templo, tiene que ver con parar la edificación de los muros de Jerusalén. Y entonces él retoma y recuerda que la obra de la casa de Dios, o sea, el templo fue suspendida. Sí, Johnny. Y luego Cristina. sí, digamos, cuando el templo fue terminado en el año 516, Sí, pasaron, de acuerdo a al cuadro de página 46, ajá. pasaron 71 años para que empezaran a Nehemías a reedificar los muros de Jerusalén y la ciudad. ¿Cuántos años? 71 años. Ay, gracias. Mira, Ujú. imagínense que un montón de años. Como prácticamente como lo que estuvieron de cautivos en Babilonia. Qué increíble. Wow. Bien, aquí con esto concluimos este capítulo que es un poquito, se confunden un poquito porque en realidad del versículo 16 al 22 está hablando de la oposición en cuanto a los muros, en cuanto a la ciudad. Entonces, en resumen, ¿a qué se opusieron los enemigos? ¿A cuáles construcciones? A la del templo y la ciudad y los muros. Exacto. Y nada más que eso está separado por muchos años, como Johnny nos dice que él vio que son 71 años uno del otro. Igual, ahora han pasado siglos, han pasado milenios y el enemigo sigue oponiéndose a la edificación de la obra de Dios. Vamos al capítulo 5. Quería decir algo. Ah, sí, claro, díganos, Cristina. Sí, cierto. Es que del versículo 24, Sí. entonces cesó la obra de la casa de Dios, ¿verdad? Ahí vemos cómo el enemigo ganó, Ujú. paró la obra, ¿verdad? Entonces, para que el enemigo no nos paralice, no nos engañe, recordemos lo que dice la palabra de Dios, Amén. porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, proseguir a la meta en obediencia y confiando en Dios siempre. Amén. Exactamente. En las iglesias del Nuevo Testamento hubo varios tipos de oposiciones. Una fue
la doctrina equivocada, como legalismo, como que tenían que guardar la ley para terminar de ser salvos, el libro de Gálatas, y Pablo les dice, ustedes corrían bien, ¿quién nos estorbó? Entonces, el enemigo quiere estorbar nuestra carrera, quiere desviarnos de la verdad y que no edifiquemos como Dios quiere que edifiquemos. Esdras 5. Ahora, los que quieren participar dando los títulos, nos gustaría escucharlo. Pregunto y si usted no lo tiene, no hay ningún problema. Ivette, ¿usted tiene uno? Sí, hermano, Ageo y Zacarías profetizan a Judá. Ok, muy bien. Hermano Luis Fernando tiene uno. Se reanuda la obra. Muy bien. Karen tiene uno. Sí, yo puse Zorobabel, Yeshua y profetas inician la reedificación de la casa de Dios. Muy bien. Ana Rosa de casualidad tiene un título. Sí, Ajá, reedificación del templo. muy bien. Hermano Walter, doña Laura, de casualidad tienen un título, el capítulo 5. Pusimos reconstrucción de la casa de Jehová en Jerusalén. Muy bien. Lisbeth tiene un título. Sí, vamos a ver cómo me va. Ajá. Yo puse Ageo y Zacarías enviados por Dios para apoyar la reedificación de la casa del Señor. Muy bien. Esto nos recuerda que el libro de Ageo y de Zacarías, lo que se dice en esos dos libros pertenece a este tiempo, ¿ok? Ujú. A este tiempo en que está de la historia que nos están narrando en el libro de Esdras. Está bastante bien, Lisbeth, perdón. Johnny. Gracias. El título. Sí. Yo puse cartas enviadas a Darío. Así. Ok. ¿Y Cristina? Yo puse cuarta carta para que busquen el decreto de Ciro y continúe la reconstrucción. Ah, Ok. Muy puedo bien. por ahí a punto de. Ah, este, Perdón. ah, vamos a ver quién levantó la mano. Johnny. Johnny David. Sí, nada más un dato que digamos, tomando en cuenta desde que se iniciaron las obras en el templo, Sí. ¿verdad? Que fue en el año, santo que, para ver, que fue en el año 536 Ajá, correcto. hasta, hasta que se terminó las murallas, que fue 52 días después de 440 el año 445. Ajá. O sea, hasta que se terminaron esos 52 días, o sea, cuando ya se fueron terminadas las murallas, Sí. todo ese lapso fue 143 años. Qué montón. Eh, Increíble, ¿verdad? Y uno los ve ahí pegados. Sí. Sí. Ok, gracias por ese detalle, Johnny. Ujú. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que tiene un título? Nos interrumpes. Yo le puse así. Reinicio de la edificación del templo y no para. Tal vez debería poner ahí y no cesa, porque ahí uno queda más claro y no cesa. Esa es la idea. Del versículo 1 al 5, quienes profetizan, según el versículo 1, Ageo y Zacarías. es correcto. Entonces, voy a repetir con intención. El libro de Ageo y Zacarías, que son de los últimos que tenemos en el Antiguo Testamento, pertenecen a este tiempo de la historia en Israel. ¿Ok? Ellos profetizan, claro, dan profecías también del futuro, pero se refiere a este tiempo. Johnny tiene la mano levantada. Ay, sí, disculpe. Ah, ok. Este, ¿En nombre de quién les profetizan? Nombre de Dios, Exactamente. ¿Con quién en nombre de Dios que estaba con quién? ¿Con quién estaba Dios? con ellos, los profetas. Es correcto. ¿Cristina? Sí, que me gustó mucho esa parte, que en el momento que Ageo y Zacarías profetizan en nombre de Dios, ellos se levantan y comienzan la obra. Entonces, Así es. cuando
nos detenemos en nuestra vida espiritual y nos cuesta levantarnos, lo único que nos va a levantar y animar es la palabra de Dios. Amén. Esa es la importancia de leerla y estudiarla. Cuando los profetas Ageo y Zacarías profetizan en nombre de Dios, entonces los hombres escuchan la palabra de Dios, se levantan y continúan la obra. Recordar que Dios vela por nosotros siempre, no estamos solos. Amén. Es muy interesante eso que nos dice Cristina. Vean lo que dice Ageo 1, este, 13 y 14. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor, de los ejércitos, su Dios. Así como nos dice Cristina, la Biblia, Dios nos levanta con su palabra, nos alimenta con su palabra, nos limpia con su palabra y nos da la fuerza para edificar. Hay un proverbio que dice que como una ciudad derribada y sin muros es aquella persona cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, es una persona descontrolada por sí misma, por el pecado, por el mundo, por el enemigo. Es una persona en ruinas. Pero eso es lo que Cristo quiere hacer. Quiere edificar en nosotros una nueva vida. Quiere que seamos parte del nuevo templo de Dios, que es la iglesia. Y somos edificados cuando empezamos a ser edificados, cuando se pone el fundamento en nuestra vida. ¿Cuál es ese fundamento? Sí. Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando una persona se arrepiente y cree en Cristo, entonces Cristo viene a su vida y ese es el fundamento para empezar a edificar. Su vida, su cuerpo es un templo y a la vez los creyentes que nos congregamos en una iglesia somos el templo de Dios también. Entonces tenemos que edificarnos. Y así como ellos tenían que edificar ese templo, físicamente hablando, nosotros espiritualmente edificamos la iglesia con la palabra de Dios y siendo un instrumento de Dios, orando, aconsejando, predicando, enseñando, discipulando, evangelizando. Así es como esto se aplica a nuestras vidas. Usted y yo tenemos que estar edificando a alguien con nuestro ejemplo, con la Sí, palabra de Dios, sí. siguiendo al Señor y animando a que las personas sigan la palabra de Dios tal como está escrito. Este, bien, ¿qué velaba por ellos en el versículo 5? Los ojos de Dios. Exactamente. Y eso hizo que pasara. Que la obra no cesara. Exacto. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Claman los justos y Jehová les oye. Así que entonces hay que recordar que Dios también nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos ve para ayudarnos, para protegernos y que podamos llevar a cabo su obra. Este, bien, esta partecita del 1 al 5 puse: comienzo a edificar el templo. Comienzan a edificar el templo, versículo 1 al 5. Entonces, del versículo 6 al 8 hay un informe que le envían a cuál rey, Al rey Darío. al rey Darío, exactamente, que es el rey que está después de Ciro. Bueno, está, este, ¿No está Cambises y Esmerdis primero? sí, pero este Darío está después de ese, Esmerdis. Cambises y Esmirdis.
los cuales no están mencionados en la Biblia, pero esos fueron antes de Darío. Pero esta carta entonces envió a Darío. Ya Ujú. esos otros dos reyes no estaban. Y Sí. por lo cual entonces no, seguro por eso no se mencionan en la Biblia. Le mandan un informe, por eso del versículo 6 al 8 puse, informan a Darío acerca de la obra. Ahora, en este capítulo 5 está hablando de qué edificación, del templo o de los muros. Del templo. El templo, exactamente. Es muy importante. Ya, en realidad, el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 5 habla de la edificación del templo. Esdras, capítulo 4 versículo 24 habla de la edificación del templo. Y el capítulo 5 habla de la edificación del templo. Aquello era un paréntesis, nada más para qué, para mostrar qué es lo que quería mostrar Esdras. La oposición, La opos- Ajá, sí, sí, John. sí, la oposición, la frustración y lo que hicieron los enemigos para tratar de evitar que eso sucediera, que se pudiera Exacto, construir el templo y las murallas y la ciudad. exacto. Siempre hubo oposición y sigue habiendo oposición y va a haber oposición, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que informan a Darío acerca de la obra. Y ellos le cuentan a Darío en ese informe que ellos hablaron con los ancianos, con los edificadores, y a todos los edificadores les responden. Por eso le puse el versículo 9 al 16 respuesta de los edificadores. Este informe se lo cuentan a Darío, que ellos le preguntan a los ancianos, a los que están edificando, que quién les dio permiso. ¿Y qué responden ellos en el versículo 11? Bueno, ellos dicen que son siervos de Dios y que el Dios es el Dios del cielo y la tierra y que están reedificando el templo porque fue destruido hace muchos años, ¿verdad? Que fue también edificado por un rey de Israel, ¿Quién era ese rey? Salomón. Exacto, se le llama Gran Rey, ¿verdad? Sí. Sí, Ujú. Siga, Johnny. y sigo con los demás versículos. Bueno, síganos explicando, sí. Sí, entonces dicen que dejaron a Dios, entonces provocaron a Dios a ira, entonces Dios los dejó y fueron llevados en cautiverio por Nabucodonosor y que Nabucodonosor llevó también todos destruyó el templo y llevó todas las cosas del templo a la casa de los dioses de él. Es correcto. Y Ujú. entonces ahí es donde viene ya a contar lo que había pasado hace poco, que cuál rey fue el que eh, mandó a edificar otra vez el templo. Tiro. 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 Ahí eso es lo que está mencionado ahí en el versículo 13 y 14. Habla de que sacó Ciro de Babilonia para regresar a Jerusalén. Los utensilios de oro y de plata. Correcto. Todos ahí está narrado. Y ¿a quién puso Ciro como una persona? Vamos a ver. Pasar. Ajá. A él lo puso, pero a ver, ¿a dónde es que dice? Al final del 14. Al final del 14. Sí. Digo, Fueron entregados, esos utensilios fueron entregados a Sesbazar, exactamente, a quien había puesto por gobernador. Ciro lo puso por gobernador allá en Judá. Sí, Cristina. Sí, que en esa carta ellos como que así, como que le sacan los chuicas sucios de Judá, ¿verdad? De lo que ellos eran o hacían. Ujú, Pero, y aquí ellos responden, ujú, somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. ujú, Entonces, igual cuando el enemigo nos quiere confrontar y eh, en- con mostrarnos el pecado, ujú. que nos acusa, ¿verdad? Como que hace eso. Entonces, nos debemos defender diciendo que somos hijos de Dios, del Dios del cielo y de la tierra también. Ujú, Eh,
porque Dios está edificando nuestra vida y lo que Él comenzó lo terminará, porque así está escrito. Amén. Entonces, ellos hasta ahora, esto lo siento que lo tenían que haber hecho allá, desde el principio, cuando los enemigos mandaron la carta para parar la obra. Ajá. Hacer esto, no, hay un decreto que Ciro hizo, búsquelo, Ujú, pero y se sentaron, pero igual, este, aquí está escrito, ¿verdad? Que ya nosotros somos hijos de Dios, que ya Cristo pagó eso en la cruz. No, no, no tenemos que dejar que el enemigo nos saque, nos empieza a hacer recordar, digamos, los pecados pasados, ya eso pasó. ujú. Entonces, este, y ya como ese decreto estaba escrito, así está escrito en la palabra de Dios, que ya por la sangre de Cristo somos limpios. Amén. Así es. Y aquí ellos están diciendo, en otras palabras, que están haciendo las cosas en nombre de Dios, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Igual Ujú. nosotros hacemos las cosas, tenemos que hacerlas en el nombre de Cristo. Todo lo que hacéis, Amén. hacerlo en nombre de Jesucristo, para gloria de Dios. Sí. Y entonces se le pide aquí a este rey, a Darío, se le pide una decisión sobre este asunto, porque estos enemigos en este momento, este, están como un poco, ya para este tiempo, ya están como un poco como dudosos y le dan un informe a Darío, le cuentan lo que respondieron los ancianos, los edificadores, dicen la verdad y entonces le dicen a Darío que tome una decisión. ¿Qué decisión irá a tomar Darío? Eso queda para la semana entrante como tarea. ¿Alguien quiere agregar algo a esto? ¿O alguna pregunta que tengamos? Qué poquito reinó Ciro, ¿verdad? 9 años nada más, sí. Y Dios lo usó, ¿verdad? En ese poco tiempo. Exactamente. Mientras pensamos, y si alguien quiere compartir algo o preguntar algo, la caída de Babilonia fue 539 antes de Cristo. Recuerde que los años van bajando. Ese mismo año Ciro conquistó Babilonia y también Darío el Medo también conquistó Babilonia. De hecho, esa conquista de Darío el Medo está al finales de Daniel capítulo 5. Por eso se llamaba el reino de los Medos y los persas. Aquí tenemos una línea de tiempo. Esta línea nos va a aclarar un poquito sobre eso, sobre lo que tiene que ver con el templo. Este, Ciro, en el primer año de su reinado, que sería en el 538, todavía está en su primer año, este, hace el decreto de que suban y edifiquen el templo. Entonces, los judíos vienen y En el, en reedifican. el- en el segundo año es el que da el decreto, es que usted dijo en el primer año. En el segundo año. En el segundo año es cuando él decreta. Yo creo que es el primer año. No, el segundo año. Sí, De, no sí, es, no es que en el segundo año ellos empiezan a reedificar. Ve, En el primer por año eso, hizo el decreto. sí, en el primer Ah, ok, año. ok, ok, ok. Perfecto, perfecto, disculpe. No, no se preocupe. Está bueno. Me gusta que pregunten y digan y si piensan que es diferente, y tal vez tengan razón y mejor lo corregimos porque no nos vamos a quedar ahí. A veces nos equivocamos todos. Sí, 539, 538 todavía sí lo están en el primer año y así en Edras, capítulo 1 para que vean que no es lo que pensamos, ¿verdad? Vamos a ver. 1:1, Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, ¿ve? Rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor Ujú. movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino, también por escrito, y entonces ahí dice que edifiquen la casa de Dios. Primer año de su reinado. Entonces Amén. suben los judíos y según Esdras 3:8, en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén en el mes segundo, es que ellos empiezan ya a activar la obra, ¿verdad? Entonces, por eso reedifican en el año 536 antes de Cristo. Pero se detiene, los enemigos los detienen
en el año 534, 2 años después. Y ellos en lugar de, como decía Cristina, debieron haber dicho, ya, pero es que Ciro había decretado esto, pero bueno, para ese tiempo, para ver, eh, sí, todavía estaba Ciro. Ellos pudieron haber hecho eso. Bueno, la cosa es que se quedaron ahí sin servir, sin edificar el templo. 500, ¿cuántos años llevamos? Bueno, se vuelve a reanudar Ageo viene y Zacarías en el año 520. Entonces, 14 años, como nos decía Luis Fernando, pasaron sin que ellos hicieran nada por el templo. ¿Qué fue lo que pasó? Vivieron una vida egoísta. Todos corrían hacia su propia casa. Ese es Ujú. el mensaje de Ageo capítulo 1. Si usted lo lee, eso es lo que Ageo, Dios les dice a través de Ageo. Todos ustedes están concentrados en sus casas y mi casa está desierta. Y ustedes dicen, no es el tiempo, no es el tiempo de edificar la casa. Y si es tiempo, algo así les dice Dios, para ustedes edificar sus casas y no es tiempo para mi casa, meditad bien sobre vuestros caminos. Y a ellos les iba mal, dice la Biblia. El dinero lo recibían en saco roto, se les secaban las siembras, ellos estaban secando espiritualmente también. Entonces fue cuando Dios les dice, mediten sobre sus caminos. En otras palabras, ya es tiempo de edificar el templo. Y ahí es cuando se reanuda en el año 520 antes de Cristo. ¿Y quién sabe cuándo fue que terminan? Lo vamos a saber la próxima semana, en todo caso. Por eso no lo Sí, puse aquí. sí. Eso es lo que le quería enseñar, que le estaba hablando a ¿cómo se llama? Hermana Karen. Karen, sí. Johnny, díganos. Sí, no, que me equivoqué en el dato que di de 143 años. Es que yo me equivoqué y puse 52 días como años. Ah, Entonces, en eso me ¿cuántos son? equivoqué. No, ¿Cuántos? tengo que sacarlo. Sáquelo, por favor, y nos lo dice. Ok, ok. Sí, Ya sí. Sí. voy. Ajá. Y aquí está la imagen. Ve, aquí está Ciro en el año 500. Voy a usar el láser. A ninguno voy a quemar, no se preocupen. Don Johnny, no puedo ampliar esa imagen. No se Ah, ve. es que sí, qué torta. Es que si la Qué hoj- amplío, En se... el librito está Ah, bueno, sí, está en la página. 47, 46. No, no, lo digo por la hermana. Ah, sí. Es que viera que se pixelea, o sea, se borra Pero donde se agranda. ella se conecta en el teléfono porque uno con el dedo lo agranda. Sí, ya lo hice grande, ya lo hice grande, ya Ah, Ah, me bueno, sí. perfecto. Ajá. Aquí, ayudé. ok, ok. Vamos a ver, vamos a buscar aquí aquí. Ven, Ciro y Darío el Medo conquistan Babilonia. Ay, mira, lo rayé. Hermana Karen, Señorita, señor, hágale un pantallazo. Yo ay, les hago pantallazo a veces. usted me está pidiendo mucho, yo no sé. Ya, aquí está el rayón, disculpen, pero Sí, no, entiendo, sí. ese rayón no, pero este es el láser, aquí está. Y entonces, ellos vienen al 536, Zorobabel, son tres líderes prácticamente, el que puso Ciro, Sesbazar, Zorobabel, que son los más líderes, aunque Sesbazar era uno que puso Ciro, los más importantes de construcción del templo son, ¿quiénes son? Perdón, Yeshua y Zorobabel. es correcto. Ellos son los más importantes, aquí está, y en el año 564 se detiene la construcción del templo y se reanuda, aquí dice, en el año 520 ya cuando Darío es rey ahí en los medos y los persas. Aquí ya nos dice cuándo se termina la construcción del templo, año 516. Todo eso está en los primeros 6 libros de Esdras. Entre el libro de Esdras y Nehemías, históricamente sucede lo de Esther, cuando Asuero o Jerjes es rey ahí en los medos y los persas. Hola. Los capítulos 7 al 10 de Esdras
Esto ocurre en un año, en el año 457 antes de Cristo. Pero entre capítulo 6 y 7 de Esdras hay como 58 años. ¿Ok? Después, después de esto, de cuando termina el capítulo 10 de Esdras, es que Nehemías aparece y aparece el libro de Nehemías para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En este tiempo, del tiempo de Nehemías, está el profeta Malaquías, que es el último libro que nosotros tenemos. Bueno, es un profeta que profetizó en ese tiempo y tenemos el libro de él como último de nuestro Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta o algo más que queramos decir? Hermano, ahí, bueno, mientras estaban en la reconstrucción y todo eso, bueno, ellos habían hecho la primera parte, ¿verdad? Que era para hacer los holocaustos. Ellos lo hacían, digamos, tenían ya eso, ya ellos estaban, bueno, que hacían los holocaustos y todo eso, o no, o se había Eh, parado también. Este, bueno, es muy buena pregunta. Ellos cuando pusieron el altar ya hacían los holocaustos. Cuando los enemigos pararon, me imagino que pararon también los holocaustos. El altar no lo quitaron, pero me imagino que ya no siguieron haciendo sacrificios. Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, 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 porque ellos ya después se dedicaron a estar en sus casas y a edificar sus casas y todo eso, olvidando la casa del Señor, ¿verdad? Y entonces me imagino yo que olvidaron, también dejaron de hacer eso. Es correcto. Entonces, Johnny, Ajá, sí, Luis. en el capítulo 1 se menciona que todos los cosos del templo, las tazones y todo eso, que eran 5.200 si no mal no recuerdo, se los dieron a Sesbazar, príncipe de Judá. Sí. El tipo vuelve a aparecer aquí en esta carta que mandan. Ujú. Sí. Pero estaba leyendo que muchos piensan que ese Sesbazar es otro nombre, es el mismo Zorobabel. ¿Usted sabe algo de eso? Ah, no, no sé, pero Porque me averigüemos. llama la atención que le hayan dado todas las cosas del templo. Eso debería habérsele dado a alguien relacionado al templo. Pues por eso yo dije, yo, mira, puede ser porque es un hombre encargado y es un sacerdote. Ujú, ujú. Sí. No, No sabía, no sabe nada de eso, no. no, Sebasara es quién, según usted, según ellos. Que es otro nombre más de Zorobabel, que es el mismo Zorobabel. Sí, Zorobabel es el líder político, ¿verdad? Y Ajá. Josué Josué, yes, sí, ese es es sumo sacerdote. sí, pero acuérdese que en el capítulo 1 dice que todos se lo dieron al príncipe de Judá, Sesbazar ese. Entonces Sí, digo yo, ¿será posible que es el mismo tipo? Digo, mejor le pregunto a don Johnny. no sé, sinceramente, tenemos que averiguar. Ok. Sí. Ujú. Muy bien, vean aquí la tarea para el próximo jueves 21 de agosto, virtual, 7 de la noche. Es la cuarta semana, páginas de la 53 a la 59 y incluye, serían los capítulos 6, 7 y 8 de Esdras. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a practicar lo que hemos aprendido y vamos a pedirle al hermano Walter que nos pida en oración, por favor. Señor. Señor, te damos gracias siempre. Eh, Te alabamos, te bendecimos. Agradecerte por todo. Gracias, Señor, por tu santa palabra que nos habla, por este estudio, por cada uno de nuestros hermanos que comparte, Señor, este tiempo con nosotros a través de tu palabra, por nuestro pastor Don Johnny, que siga bendiciendo y cada uno de nosotros también. Te rogamos, Dios, pues que nos guíes con tu Santo Espíritu, ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestros corazones para no pecar contra ti y ayúdanos a obedecerte, a serte fiel, honrarte, servirte, glorificarte siempre, cada día, Señor. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tus ojos están sobre los justos y tus oídos atentos al clamor de sus oraciones. Amén. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Las ponemos siempre en tus manos, Señor.
Ayúdanos a salir a cada una de ellas conforme a tu voluntad y amor, para la honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Dios bendiga a los que están en Facebook. Saludes a cada uno. Dios le bendiga, Ivette. Dios le, Amén. amén. Igualmente. Amén. Dios le bendiga, Luis Fernando. Dios le bendiga, Karen. Amén, bendición. Amén. Ana Rosa, Dios le bendiga. Hermana Lisbeth también. Buenas noches. Hermano Walter, doña Laura y Judith. Amén. Amén. Bendiciones. También a Cristina. Bendiciones. Amén, bendiciones. Johnny David también, Dios le bendiga. Y creo que ya me despedí de todos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Amén.